Nos encontramos con la doctora Mirta Laján. Ella es autora de varios libros, después vamos a hablar de los libros. Ella es doctora en psicología clínica y pionera en psicocardiología. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Bueno, Mirta, ¿qué es psicocardiología? Bueno, la psicocardiología es una especialidad en la psicología que tiene que ver con el cuidado al paciente cardíaco en relación a todos los momentos de su enfermar, ya sea en la prevención hasta la rehabilitación. Nosotros lo que trabajamos tiene que ver con todos los aspectos psicosociales, los aspectos de los cambios de hábitos que tienen que hacer las personas. En realidad empezamos a trabajar con los pacientes coronarios, que eran, bueno, los que había más y con los que pudimos hacer investigación. Luego empezamos a trabajar también con pacientes con marcapasos o con pacientes con otro tipo de problemática, ya sea trasplante cardíaco, en fin, empezamos a trabajar en los distintos momentos de la enfermedad del paciente, incluso con personas, con niños, en la patología congénita y las familias. Entonces, la psicocardiología, que empezó con una investigación en pacientes coronarios, termina abarcando el trabajo psicológico en muchísimos otros pacientes que lo necesitan. Entonces tenemos distintos tipos de abordaje, depende el momento y la patología de la persona, y estamos intentando que la especialidad se haga conocida porque vemos cambios y vemos que las personas se benefician mucho con este tipo de tratamiento. Recién mencionaste niños y te tengo que preguntar esto. ¿Uno trae genéticamente una predisposición a tener problemas cardíacos, o el estrés o la vida cotidiana o la mala alimentación provoca en determinada edad o en niños también situaciones cardíacas? Lo que pasa es que son dos problemas cardíacos diferentes. Uno son los niños con problemas congénitos o que nacen con una dificultad, ya sea que luego terminan en algún tipo de intervención quirúrgica o que tienen que esperar hasta que esto pueda ser posible, o sea que es una patología independiente, ¿no? Solamente para que aparecen los niños ya de nacimiento. La enfermedad coronaria es otra enfermedad que se va desarrollando a lo largo de la vida, pero que aparece recién después de los 40 años. Que sí, que justamente se la llama una enfermedad de estilo de vida, porque tiene que ver con cómo los pacientes, cómo las personas se alimentan mal, comen más grasa de lo que pueden, de lo que deben, tienen un estilo de vida que lleva justamente a enfermar, y esto está acompañado, incluso se ha estudiado en las últimas investigaciones, todo lo que tiene que ver con el estrés y lo que tiene que ver con los factores psicosociales, cómo eso también va a influir en luego poder llegar a tener una enfermedad coronaria con un evento como un infarto o como una angina inestable. Lo que pasa es que cuando nosotros preguntamos a las personas que tuvieron un infarto si hubo algún suceso previo emocional al infarto, siempre aparece algo. O sea que no podemos considerar que la enfermedad coronaria tiene que ver solo con los factores de riesgo conocidos como enfermedades declaradas, como hipertensión, diabetes, obesidad, sino que también tiene que ver con un estilo de vida que tiene que ver con el sedentarismo, que tiene que ver con, bueno, que eso, la actividad física, la nutrición, y a su vez también cómo la persona repercute el estrés para luego tener, bueno, algún espasmo, algún problema cardíaco, ¿no? Hay personas que tienen una reactividad mayor al estrés, entonces van a tener secuelas mayores justamente porque ante cada cuestión estresante reaccionan con ira, con enojo, y eso también repercute en la parte íntima de las arterias. Entonces, por eso vemos que el factor emocional es un factor muy importante en esta enfermedad. ¿Qué pasa con ese paciente que no está preparado psicológicamente para alargar su vida de alguna manera, porque provocó esa situación? Nosotros lo que estamos trabajando es la búsqueda de cambio de hábitos y de mejorar actitudes y situaciones para prolongar la vida. La mayoría de las personas intentan que esto ocurra. Hay otras personas que, bueno, que tienen situaciones de vida muy difíciles que hacen que, bueno, esta situación les sirva como poner un punto final. Creo que lo importante sería llegar a esa persona y poder escuchar a ver cuál es su situación personal para haber pensado en llegar al punto final, ¿no? Creo que todas las personas
pueden llegar a tener alguna idea o alguna sensación de que algo les ocurre y cómo esto poder expresarlo. En la medida en que tenga con quién poder expresarlo, claro, que no sea la familia, esto se facilita. Claro. Entonces nosotros trabajamos con los pacientes tanto en la psicoprofilaxis quirúrgica, o sea, antes de que un paciente tenga que llegar a una operación como un bypass, una angioplastía o un cambio de válvula incluso, y luego también cuando ya sucede el evento del quirúrgico, cómo hablar con las personas para que esto se conforme en un momento de elaboración de la situación y que vaya reconociendo que a partir de todo este cambio que venía y que él no sabía, empezar a buscar distintas alternativas para cuidarse. Y que muchas veces al principio las personas se asustan mucho, se cuidan un tiempo y después vuelven a los mismos hábitos. Entonces la dificultad es mantenerla y sostenerla en el tiempo, este cambio que lo va a beneficiar para no tener un segundo infarto, para no volver a enfermar, ¿no? Que si trabaja en todas estas cuestiones de cambios y de tomarse la vida de otra manera y de buscar un centro en sí mismo y demás, va a hacer que justamente no llegue a volver a enfermar, ¿no? Que tenga una sensación de cuidado. En realidad es enfrentarse a un cambio de vida profundo, ¿no? Exactamente. Porque está tocando la parte más sensible, digamos, del ser humano. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Tenés alguna historia personal, particular? Bueno, en realidad yo tenía que, voy a hablar de algo más bien no tanto afectivo, sino más bien del hacer, ¿no? Yo tenía que hacer mi tesis de doctorado. Ajá. Y en esa tesis de doctorado pedían una investigación con pacientes. Yo trabajaba en el Instituto Lanari y, bueno, pido entrar en el servicio de cardiología y me pongo a hacer una investigación. Hago una investigación en pacientes cardíacos y esa investigación era una cantidad de pacientes cardíacos, una cantidad de pacientes con enfermedades crónicas y pacientes sanos. Bueno, me presento mi tesis de doctorado, me recibo y ese trabajo de tesis de doctorado lo transformo en libro. Ajá. Luego pienso en cómo hacer una página en internet y bueno, fue mi gran sorpresa ver que no existía en internet en ninguna parte del mundo una página de psicocardiología, con lo cual me doy cuenta de que no estaba armada la especialidad. Yo, hago la página de psicocardiología, donde trato de que la gente se informe, entonces pongo muchos artículos. En este momento hay 200 artículos en la página. Ajá. Porque está diferenciado en artículos para profesionales, artículos para la comunidad y recensiones de todas las revistas especializadas. Entonces las personas tienen mucha información a través de la página. Y bueno, empecé a escribir un libro, luego escribí otro y fue creciendo, quizás sin tomar mucho en cuenta que esto estaba sucediendo, ¿no? Como una meta, sino dándome cuenta que a través del trabajo se fue armando una especialidad. Y bueno, y después hice una jornada y entonces armamos un grupo de gente y casi como se arman las cosas con un proyecto, ¿no? Claro. Aparte de tus libros, aparte de tus cursos, aparte de tu contención, ¿qué es lo que le gustaría a Mirta Lajam para todos estos pacientes para poder despertarse? Porque en realidad yo creo que cuando uno llega a una situación de este tipo es porque estamos muy dormidos. Uh-huh. ¿Qué te gustaría? Bueno, nuestro sueño es poder empezar a armar grupos de rehabilitación para que todos los pacientes tengan acceso a tratamiento en distintos lados, así como una especie de dieta club, como digamos, con distintos profesionales que puedan trabajar. Mucha gente, nosotros damos cursos a profesionales y se está formando. Entonces este sueño quizás pueda hacerse realidad en algún momento porque vemos que es necesario y que es útil. Digamos, a través de la página en internet sí se comunica muchísima gente de otros países, ¿no? Y bueno, qué buena idea y queremos hacer, acá no existe. Por ejemplo, escriben, nosotros también damos un seminario online. Entonces, mira qué interesante. Sí, entonces, qué bueno. Entonces se anotan quizás gente para hacer el seminario de otros países, de Costa Rica, de México, de Venezuela, de Colombia.